Gloria a Cristo. Tome su asiento. Aleluya. Gloria al Señor. Mientras estaba la alabanza, yo le decía al Señor, dime qué quieres que yo le hable a tu pueblo. Porque fácil es pararse a este lugar después de haber estudiado. Es fácil elaborar un bosquejo. Pero cuando nosotros nos paramos en este lugar, no es para ocupar un lugar o llenar un espacio, sino para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos vinieron dispuestos a oír la palabra de Dios en esta hora? Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Y en esta hermosa noche vamos a estar hablando del gran yo soy. Del gran yo soy que no ha cambiado. Aquel que le dijo a Moisés, Moisés, yo soy el que te ha enviado a Faraón. Así tú le vas a decir, el yo soy me ha enviado a vosotros. Así le dirás a los hijos de Israel. Aleluya, no se me distraiga. Aleluya. Yo quiero que usted abra su Biblia en el Evangelio según San Juan. Capítulo 8, verso 58. Aleluya, gloria al Señor. Oh, hay poder en la sangre de Cristo. Y le voy a invitar a que se ponga de pie como reverencia a la palabra del Señor. Aleluya. Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 58. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El mismo versículo ustedes. Padre, en esta hora te doy gracias. Te pido, Dios mío, que usted sea hablando en esta noche. Usa mi vida como un instrumento, Señor. En esta hora, Padre, menguo para que usted crezca. En esta hora, Señor Dios mío, me humillo, Señor, para que tú, oh Dios mío, seas exaltado, Señor, en mi vida, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. En esta hora, Señor, te damos gloria y honra, Señor. Te adoramos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea en esta hora, Señor Dios mío, guiándonos a toda justicia y a toda verdad. En esta hora, Señor, muchas gracias. Amén. Tome su asiento en esta hora. Aleluya, gloria al Señor. No se distraiga por ningún momento. Aleluya. Si necesita una botella de agua, por ahí puede agarrar una botellita de agua en esta parte de este lado. Ahí hay aguas. Aleluya. Capítulo 8, verso 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Muchas veces pensamos que Dios ya cambió. Pensamos que Dios se ha retractado de cada una de sus promesas y de cada una de sus palabras. Pero mi hermano, en esta hora yo le quiero decir
que Dios es fiel a su palabra, que Dios cumplirá su palabra todo el tiempo. Y muchas personas quizás que nos están escuchando, y aún nosotros que estamos aquí, dirá: pastor, muchas veces Dios me ha hablado, ¿y por qué su palabra no se ha cumplido en mi vida? Muchas veces la palabra de Dios no tendrá cumplimiento en nosotros, aun cuando Dios envía un profeta, aun cuando Dios envía un mensajero a hablarnos, porque a veces su palabra en promesas, en beneficio de usted, no se cumplirán. Y muchas veces no se cumplen porque a veces nosotros somos desleales, a veces somos desobedientes, y a veces queremos vivir conforme a las concupiscencias de nuestra carne, conforme a los deseos de nuestra carne. Pero hoy tenemos que entender, hermano, que algo que sí va a pasar y algo que sí va a suceder, lo crea el mundo entero o no lo crea, es que Cristo viene pronto. Amén. Es que Cristo viene pronto. Yo no creo que me esté escuchando. Es que Cristo viene pronto. Aleluya. Yo no sé qué día. Se han levantado tantos locos por ahí diciendo: yo soy Cristo, yo soy Jesús. Uno de los más recientes fue en el año 1990, fue en el 2005-2006, un hombre puertorriqueño llamado José Luis de Jesús Miranda, que se hizo proclamar Jesucristo hombre, y a toda su feligresía le hizo que se tatuase el 666 en la mano derecha y en su frente. Y mucha gente se empezó a tatuar el 666. ¿Y sabe por qué sucede esto? Porque hay personas que se dejan guiar por lo que la gente dice. Pero yo en esta hora quiero decirle que usted en esta noche no se guíe por lo que la gente dice. Guíese por lo que la palabra de Dios dice en esta hora. Porque esta palabra fue inspirada por Dios. Esta palabra fue inspirada por Dios, escrita por hombres escogidos, no por cualquier persona, no por cualquier pelele. Esta palabra ha existido desde hace mucho tiempo y nunca pasa de moda. Cada historia se ha cumplido y se sigue cumpliendo. Cada palabra se sigue cumpliendo. Pero las historias, los cuentos pasan de moda. Hoy ya ningún niño quiere escuchar de Pinocho, y en mi época Pinocho era el cuento más wow. Antes Harry Potter era la mejor película. Ahora, qué fea producción. Todo está pasando de moda. En mis tiempos, los pantalones eran acampanados y abajo eran bien reducidos y de aquí eran bien bombachotes. Hoy es una moda que pasó. Las modas van y vienen, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. Amén, amén, amén. Yo en esta hora yo quiero hablar del gran yo soy, del Dios que no cambia. Mucha gente dice: no, Dios ya se cambió, Dios cambió, Dios ya se olvidó,
Dios ya no viene, y los que morimos somos nosotros, una generación muere, otra generación nace, y así sucesivamente. Créete a ese cuento. Apegate a ese cuento, aférrate a ese cuento. Algo que el hombre tiene que entender es de que Cristo viene. Cristo viene y nadie lo va a detener. Cristo viene y nadie lo va a detener. Cristo viene y nadie podrá detenerlo. Aleluya. Yo quiero llevarlo al Evangelio según San Lucas, capítulo 21, verso 25. Y dice la palabra del Señor: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brota, y viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Estamos viendo hoy en día lo que está pasando. La gente está atemorizada, la gente está tomando precauciones, entre comillas. Este virus que ha salido del mismo infierno por mentes maquiavélicas, llenas de demonios. Porque yo no puedo pensar que una persona llena del Espíritu Santo va a hacer esto. Porque la palabra del Señor dice: no matarás, no robarás. La palabra de Dios prohíbe el homicidio, el suicidio, y prohíbe muchas cosas. Entonces esto no viene del Espíritu, esto viene del mismo infierno. Y miraba y contemplaba cómo las personas se ponen mascarillas. Las mascarillas que usamos o que yo usaba para sprayar tenían dos filtros de lado y lado, porque la pintura de aceite trae plomo, y el plomo causa cáncer en los pulmones. La mascarilla para el gas es una mascarilla que parece como pico de elefante, porque el gas causa muerte también. Miraba las mascarillas para el veneno, y miramos las mascarillas para el COVID que está matando a muchas personas, un trapito, y la gente cree que ese trapito lo va a detener. ¡Qué ironía! Pero el gran Yo Soy habló de esto y dijo: erguidas vuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Es necesario que todo esto suceda.
porque son señales de su venida, porque Él viene pronto por una iglesia sin mancha ni arrugas, por una iglesia preparada, por una iglesia que le ha dicho a su carne: no, yo no vivo para ti. Nuestra carne, hermano, nuestra carne quiere a veces, hermano, y cuando escucha por ahí una cancioncita, hasta nuestra carne a veces quiere mover un pie, el otro, y brincar como cucaracha con vaivón. El apóstol Pablo dice así: hay cosas que quiero hacer, pero no las hago. Y las que no quiero hacer son las que yo hago. Las cosas que a mi carne no le gustan. ¿Sabe qué es lo que no le gusta a la carne? Es orar, es ayunar, leer la Biblia, venir a adorar a Dios, venir a exaltar a Dios. A la carne no le gusta esto. Pero mire, mucha gente, yo cada vez que paso para mi casa, hay un bar a la pasada del camino de la College Park, antes de llegar al 26. Y ese bar, en plena cuarentena, en plena pandemia, estaba full a reventar. Y los cristianos en casa, con miedo, con temor. Y mi pregunta en esta hora: ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que a ti te causa miedo? Si los hijos del diablo no tienen miedo, ¿por qué tú lo has de tener? Si te enfermas, tienes un Dios que te sana. Aquel que dijo: yo soy tu sanador. Yo soy tu sanador. Yo soy el que hace la llaga y la venda y la cura. Amén. Ese es nuestro Dios. Denle ofrenda de palmas. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos difíciles, donde hoy más que nunca usted, como hijo de Dios, tendrá que pararse en la brecha. Pararse sin mirar atrás, ni a diestra ni a siniestra, ni a derecha ni a izquierda. Usted, como hijo de Dios, tendrá que levantarse y empezar a resplandecer como esta luz. Esta luz dejará de dar ese resplandor y esa iluminación en este lugar cuando esté apagada, cuando no tenga corriente, cuando no tenga power, cuando no tenga nada de eso. Esta luz ya no va a alumbrar así. No hay corriente. Puede tener un buen bombillo, puede tener el mejor foco LED, pero si no tiene corriente, no va a alumbrar. Puede tener el mejor cable, pero si no tiene corriente, no va a alumbrar. Necesita la iglesia el Espíritu Santo. Cuando nosotros empezamos a ser verdaderos cristianos, es cuando nosotros estamos empapados del gran yo soy, de aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que viene por una iglesia sin manchas ni arrugas. Amén. Aleluya. Mi alma alaba al Cordero. Mi alma alaba al Señor. Son tiempos difíciles lo que la iglesia está viviendo en estos días. Tiempos difíciles donde la iglesia tendrá que representar a aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles donde nosotros, como hijos de Dios, tenemos que demostrarle al mundo lo que nosotros profesamos ser. Como dije en una ocasión, cuando yo predicaba allá en México, de lengua me como hasta 10 o 15 tacos. De lengua todo el mundo es cristiano, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Nosotros somos cristianos
en tiempos difíciles, en tiempos fáciles. Nosotros somos cristianos en abundancia o en escasez. Nosotros somos cristianos en la prueba, en la lucha, pero nosotros somos cristianos. ¡Aleluya! Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en Cristo, aleluya. Oh, gloria a Dios. Mi alma alaba el dulce nombre del Señor. No es fácil ser cristiano. En este tiempo no es fácil mantenerse en pie, pero nunca lo fue antes, ni tampoco lo será ahora. En tiempos pasados la iglesia del gran yo soy era perseguida, era apedreada. En tiempo del Imperio Romano, dice la historia que a los cristianos los metían al anfiteatro para causar diversión con los leones. Y todos los que profesaban ser cristianos los metían ahí para que la gente se divirtiera cómo eran despedazados, cómo los leones desgarraban y desmembraban cada parte de su cuerpo. En otras ocasiones agarraban 4 caballos y amarraban las extremidades del cuerpo, los brazos, los pies. Y cuando el gobernador decía, tire, esos caballos salían corriendo a todo galope. Una mano por aquí, otra mano por allá, otra pierna por acá. Y solamente quedaba el cuerpo mutilado. ¿Sabe qué tan atroz y qué tan terrible era esa muerte? Era una muerte de dolor. El evangelio no ha sido fácil. Hay aquellos que están maquillando la verdad. El evangelio es el evangelio. El evangelio de Jesucristo ha sido un evangelio de sufrimiento, de dolor, pero de recompensa. Lo que cuesta servir al Señor. En Corea del Norte, si alguien sabe que tú eres cristiano, te llevan a ti a la cárcel. A tus hijos los dan en adopción. A tu esposo lo llevan a los campos a trabajar. Y tú nunca más sabrás de tu familia. En África, muchas personas que profesan ser cristianas, las etnias que adoran o hacen ritos satánicos, llegan y los queman todos allí. El evangelio siempre ha sido difícil, pero por personas valientes, personas abnegadas, y hoy más que nunca el cristiano tiene que pararse en la brecha, ser abnegado. Y abnegado significa no vivir para usted, sino vivir para Cristo. El apóstol Pablo, cuando dijo estas palabras, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Saben por qué les decía? Porque él era un hombre abnegado. Tenemos que ser abnegados. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, el primer mártir
en la historia de la iglesia, en la historia del gran yo soy, de su pueblo, de sus fieles. Dice que Pablo no era conocido por Pablo porque Dios no le había cambiado el nombre, sino que era llamado Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, el que hacía escarnio de la iglesia. ¿Cuántos somos iglesia de Jesucristo en esta hora? ¿Cuántos somos iglesia de Jesucristo en esta hora? Alábele si puede. Alábele si puede. Y a su nombre. Y a su nombre. La iglesia de ese entonces y la iglesia de ahora tiene que ser persistente. Caminar en medio de la adversidad, caminar en medio de lo imposible. Sabe que era imposible que un hombre caminara sobre el mar, pero Pedro, viendo a Jesús a lo lejos, le dijo: Señor, si tú eres, permíteme que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo: ven, quiero. Y Pedro empezó a caminar sobre lo imposible, porque usted y yo, en medio de este tiempo difícil, imposible de sobrevivir, porque la situación va de mal en peor, nosotros podemos caminar en este tiempo siempre y cuando mantengamos la mirada en Jesucristo. No voltee para atrás, mire siempre a la cruz. Aleluya. No me está entendiendo. Oh Dios, yo quiero que usted me entienda. Porque la única forma de sobrevivir y no hundirnos en este mundo, que solamente le falta poco tiempo para ver al Cordero y recibir los juicios que vendrán. Y la iglesia, la única iglesia que podrá estar en pie, es la única que se va a ir, porque no existen dos iglesias, solamente existe una. Y la iglesia son aquellos que han sido nacidos de nuevo, aquellos que han renunciado a su yo, aquellos que han renunciado al pecado, aquellos que se están absteniendo de agradar a su carne, de agradar a sus deseos. La iglesia del Señor es aquella que ha nacido de agua y del Espíritu. Aleluya, gloria al Señor. Alabo el dulce nombre de Dios, aleluya. Yo alabo el dulce nombre de mi Señor Jesucristo. Aleluya. Pastor, yo no puedo ser cristiano porque es difícil. Fíjese, pastor. Es que ser cristiano, pastor, en este momento es difícil. Para aquellos de la iglesia primitiva también lo fue. Pero ¿sabe cómo la iglesia empezó a crecer y a sobrevivir? Porque la iglesia estaba unida. Porque la iglesia pensaban como una sola. Caminaban como una sola. No eran llaneros solitarios. No eran: yo me rasco con mis propias uñas, tú también. Alábele si puede. Sonría, Cristo le ama. Aleluya, gloria al Señor. La palabra del Señor dice que todas las cosas lo tenían en común. Pero la iglesia de hoy en día es una iglesia que ha perdido el enfoque. Que no quiere ser abnegada, que no quiere estar enfocada y que no quiere estar unida. Cada quien se cree superior a otro. Y mucha gente cree que por traer corbata, saco, somos superiores que a los demás. No, hermano, nosotros somos menores. La palabra siervo significa el que sirve. La palabra pastor significa el que apacienta. ¿Y sabe qué es el que apacienta? Es aquel que está sirviendo al rebaño. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Y mucha gente no ha entendido la palabra de Dios porque no se han dejado moldear por esta palabra. Pero Cristo viene. Eso es un hecho. Y cuando yo veo esta palabra, empiezo a entender que los tiempos en los cuales estamos viviendo son malos. Yo quiero que usted vaya al Evangelio según San Mateo capítulo 24.
verso 3. Quiero leer el verso 2 primero. Capítulo 24, verso 2 dice: y respondiendo él, ¿quién? Jesús, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, verso 2. Y respondiendo él, Jesús, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Verso 4. Y respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de rumores de guerra. Oiréis de guerra y de rumores de guerra, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambres, pestes. Como dice, habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán en tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Pastor, ¿cómo sobrevivo en este tiempo? Aferrándote a Dios y a sus promesas. Pastor, ¿cómo puedo yo sobrevivir siendo cristiano y caminar en este mundo lleno de tanta hostilidad? Porque es hostil este mundo, porque es perverso. Solamente mirando a Cristo, solamente mirándolo a Él, solamente mirándolo a Él y no desviando su mirada. Dios le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Pero no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. La única forma de nosotros tener victoria sobre victoria es mirando a Jesucristo, caminando conforme a Él le agrada. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Este tiempo es difícil. Muchas personas están perdiendo todo. Muchas personas lo están perdiendo todo. Y yo quiero decirles, si lo han perdido a todo, que vengan a Cristo, que les dará todo para atrás con creces. Todo lo que el mundo nos robó, todo lo que el saltón, todo lo que el revoltón se llevó, todo lo que la plaga destruyó, Dios nos lo devolverá con creces. Amén. Porque esta es la promesa de Dios. Esta es la promesa de Dios, hermano. Esta es promesa de Dios. Yo quiero que usted vaya a Malaquías. Mire, Malaquías está antes de Mateo. Aleluya, gloria al Señor. Mi alma alaba al Señor. Dios es bueno, hermanos. Yo quiero que usted comprenda que nuestro Dios es un Dios que está siempre presto a ayudarnos, que está siempre a levantarnos, que está siempre a socorrernos, que está siempre para bendecirnos, que está siempre para que nosotros entendamos que Él es nuestro proveedor. Yo quiero que usted mire lo que dice
verso 11 y 12. Capítulo 3, verso 11 y 12. Dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni de vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén, aleluya. La otra parte usted la puede leer. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel porque Él es un Dios fiel. Pastor, ¿cómo sobrevivió la iglesia primitiva? La iglesia primitiva iba creyéndole a Dios. Era una iglesia que caminaba en fe. Era una iglesia que se mantenía firme pese a la tribulación que les ascendía por la persecución. La iglesia primitiva estaba constante en oración y súplica y ruego. La iglesia primitiva en tiempos difíciles seguía adorando, seguía clamando y exaltando a Dios. La iglesia primitiva es la iglesia modelo para usted y para mí. La iglesia primitiva, los cristianos de la iglesia primitiva pudieron, y si ellos pudieron, también nosotros. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Ay, pastor, no se puede. ¿Cómo no que se puede? Sí se puede. Amén. Todo es cuestión de decisión. Amén, aleluya. Todo es cuestión de decirle al Señor: Señor, tú eres el gran yo soy, y yo soy tu hijo, y tú eres mi Padre. Todo es cuestión de decirle: Señor, tú eres el anhelado de las naciones, tú eres el todo de mi vida. Moisés, cuando Dios lo escoge, lo elige, Moisés tenía una cuenta pendiente en Egipto, porque había matado a unos egipcios que estaban golpeando a sus hermanos judíos. Y él se llenó de tanto coraje, no supo contener su ira y fue y los mató. Y el rey Faraón fue y lo fue siguiendo para matarlo. Y cuando Dios lo llama y le dice: ¿sabes qué, Moisés? Tú vas a ir a Egipto. A Moisés le temblaron las patitas, porque ya no tenía el cobijo, ya no tenía el respaldo de la hija del faraón. Ya Ramsés había subido al trono, su hermano había llegado al trono, no era él. Sus piecitos le temblaban. ¿Y cómo voy a ir, Señor? Yo no sé si le dijo: es que allá Ramsés me está buscando porque me quiere. Ven y diles que el gran yo soy me ha enviado a vosotros. Hoy el gran yo soy te escogió a ti para este tiempo, y en este tiempo Dios quiere respaldarte así como te respaldó a Moisés, así como respaldó a la iglesia primitiva, así nos va a respaldar hoy. Así lo dice su palabra. Amén. Pastor, ¿dónde está esto? Capítulo 3 del libro de Éxodo. Y dice que Moisés vio una zarza que ardía y dijo: iré y subiré y miraré esta gran visión. Y no dijo, no solamente lo dijo, sino que empezó a caminar y llegó al monte de Dios y miró esa zarza que ardía. Y no era un fuego extraño, no era un fuego normal. Era la presencia, el poder de Dios que estaba sobre la zarza, y la zarza no se consumía. Pero cuando Moisés estaba acercándose, Dios le dijo: quítate el calzado, quítate tu inmundicia.
Mucha gente quiere llegar al monte de Dios, a la presencia de Dios, pero siendo los mismos chuletudos, carnudos, practicando el pecado. Bueno, se quitó los zapatos. No me los voy a quitar porque se van a caer desmayados. Santo sea el Señor, aleluya. Por higiene no me los quito aquí ahorita. Aleluya. Ya con el calor es suficiente, ¿verdad? Dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y Moisés ya está ahí en el monte de Dios viendo la gran visión. Y Dios le dice, ve allá. ¿Y cómo le voy a decir a Faraón? Tú le vas a decir, porque el yo soy me ha enviado a vosotros. Yo soy el que soy. Yo soy la luz del mundo. Y el que anda en mí no andará en tinieblas jamás. Yo soy el pan de vida. Que el que de mí se sacia jamás tendrá hambre. Yo soy el agua de vida. Que el que de mí toma jamás tendrá sed. Yo soy la muerte y la resurrección. Y el que cree bien que esté muerto vivirá. Yo soy el que es, el que era y el que ha de venir. Amén. Eso dice Apocalipsis. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de vivir. Porque Jesús estaba en el Padre Jesús en el Hijo y el Hijo en el Padre, y el Padre estaba allí y el Espíritu de Dios estaba con el Padre. Amén. Aleluya, alabe su nombre. Oh, aleluya. Yo estoy contento. Yo no sé cuántos me están entendiendo porque apenas voy en el punto número 2. Y esto todavía falta. Amén. Y creo yo que siempre la iglesia ha tenido dificultades. Los que han leído la historia de la iglesia siempre ha tenido dificultades. Diga conmigo, la iglesia siempre ha tenido dificultades. Toca a su hermano y dígale, la iglesia siempre ha tenido dificultades. No te preocupes. El mismo Dios de aquella iglesia sigue siendo el mismo Dios de esta iglesia. No te preocupes. El Dios de aquella iglesia sigue siendo el mismo Dios de esta iglesia. Amén, porque somos la iglesia de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Y entonces, ¿por qué dice que yo no puedo? Y entonces, ¿por qué a veces se está como decimos allá en México? ¿Por qué a veces se está rajando? A veces ya está tirando la toalla. Pastor, es que no puedo. ¿Sabe por qué no puede? Porque usted no ha dejado que Dios tome el control de su vida. Amén. Si usted le deja a Dios tomar el control de su vida, Dios le dará el éxito que su vida necesita. Dios le dará el éxito que usted tanto anhela. Pastor, pero es difícil. Sí, la vida es difícil, pero solamente los valientes son los que marcan pasos y dejan huellas y dejan historia, y aún el tiempo no puede borrar esas huellas, porque la historia es la que prevalece y se va contando de generación en generación, y eso llega a ser algo tan hermoso. La iglesia ha sufrido mucho. La iglesia ha sufrido oprobio. Aún Pablo, aún Pedro, aún Juan, el discípulo amado, aquel que estuvo, ¿cómo se le llaman? A que lo sacan de un lugar a otro, la palabra se me olvidó. Que lo expulsan, lo mandan, lo exilian. Exiliado. Sí, pero ese casi lo a sacarlo fuera. Antes de exiliarlo, sacarlo fuera de Roma, lo metieron en aceite hirviendo. Y el aceite hirviendo no lo mató. Pablo en Malta iba en cadenas, con grilletes, cuando la barca donde iba
cayó y que se quebró y se hundió. Y aún cuando llega a Malta, los nativos lo reciben con fuego, aún encadenado. Él salió afuera y el mar no lo mató. Y cuando llegó ahí, dice que agarró una rama y la echó al fuego. Y en la rama estaba una serpiente. Y la serpiente lo mordió. Pero aún la serpiente no pudo destruirlo. Porque cuando tú y yo estamos mirando a Jesús, cuando tú y yo estamos mirando a Dios, no hay nada que pueda destruirnos. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está conmigo. Dígale a su hermano, mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Pastor, no puedo. Si tú dices que no puedes, te vas a autoterapiar tú mismo y te lo vas a creer que no podrás. Por eso el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Filipenses, capítulo 4, verso 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún los tiempos sean difíciles, aún todo esté difícil, pero todo lo puedo en Cristo. Póngase de pie en esta hora. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya.